Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, verdadero e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Nos encontramos con Jan Derzel bajo el sol de verano en la tranquila atmósfera de Buyukada, donde comparte con nosotros la nueva etapa de su carrera, los valores que guían su vida y su mundo interior en nuestra edición de julio de 2024. Damos la bienvenida al verano con Jan Derzel en Buyukada. En uno de los días más calurosos del verano, nos encontramos con Jan Derzel en una de las casas emblemáticas de Buyukada. Me llena de dulce anticipación poder conocer a Ercel, nuestra invitada de portada, por primera vez en mucho tiempo. Desde el momento en que llegó al set y saludó a todos individualmente, comprendí por qué es tan querida no solo por sus fans, sino también por quienes la conocen bien. Ercel, cuyo cada movimiento despierta curiosidad, tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram y ha atraído la atención mundial tanto por su belleza como por sus exitosas colaboraciones. Más allá de todo esto, es elegante, cálida y humilde. Luce espectacular ante la cámara, desde posando en vaqueros bajo el sol abrasador hasta su chapuzón vespertino en la piscina helada, irradia una energía alegre y serena durante todo el día. El rodaje fluye como el agua. Comenzamos nuestra conversación con Ercel, quien ha tenido temporadas exitosas como La cara de Naakterni y pronto regresará a la gran pantalla con Ruzgara Yorum, Live to the Wind. Nuevos proyectos e ilusión. Empiezo preguntándole si se siente en una etapa feliz y positiva de su vida. Estoy en una etapa tranquila y productiva. Estoy en esos días en que me entusiasman las cosas nuevas, disfruto de la fluidez y me siento tranquila, pero también emocionada, dice. Tras un breve descanso, Ercel se prepara para volver a la gran pantalla con Ruzgara Yorum, cuyo estreno está previsto en Netflix. La película, coprotagonizada por Bararduk, narra la historia de Asli, dos herederos de un conglomerado con personalidades y estilos de vida opuestos, mientras navegan por el futuro de la compañía y sus aventuras a lo largo del camino. ¿Qué le atrajo del Guyán? Me cautivó desde el momento en que lo leí. Como siempre me han gustado los personajes femeninos fuertes, Asl me atrajo de inmediato. Asl es una mujer muy fuerte y adicta al trabajo que prioriza el trabajo en su vida, reprimiendo sus emociones y priorizando la lógica por encima de todo lo demás, describe a su personaje. El rodaje, que comenzó recientemente, se realizará una parte en Estambul y otra en Cesme. Esto no debería ser demasiado agotador para Ercel, quien actualmente se encuentra en una etapa muy ocupada de su vida. Últimamente viaja con frecuencia, tanto por trabajo como por placer, le encanta viajar. Tengo curiosidad por saber cuál de los países que ha visitado últimamente la ha impresionado más. Mi viaje a Japón me impresionó mucho. Fue mi primero, y me sorprendió el orden, la adhesión de la gente a las normas y el orden de sus espacios, dice. Describe su estilo de viaje como mitad espontáneo, mitad estructurado. Soy en parte planificada, en parte espontánea. Planifico los lugares que quiero ver y necesito reservar con antelación, y luego puedo moverme con naturalidad a lo largo del día. La familia lo es todo. No importa lo ocupada que esté, siempre se las arregla para sacar tiempo para ella. Su estrecha relación con su hermana Gamze Ercel y su sobrina Mavi es muy querida. Entonces, ¿cómo la ha cambiado ser tía? La familia lo es todo para mí, comienza, y continúa, con la llegada de Mavi, mi vínculo fraternal con ella adquirió una dimensión completamente nueva. Un amor indescriptible ha encariñado mi corazón. Mavi tiene un vínculo muy especial conmigo, y me esfuerzo por estar ahí para ella en cada momento y crear recuerdos con ella para fortalecer aún más ese vínculo. Jan es una persona muy querida. Tiene 32 millones de seguidores solo en Instagram, una cifra enorme incluso para quienes están familiarizados con el concepto de fama. ¿Cómo la hace sentir esta atención? Ser querida y admirada es maravilloso y me hace muy feliz. Interactuar con personas de todo el mundo y sentir su amor de cerca es muy valioso. Por supuesto, la atención también conlleva una gran responsabilidad. Esto forma parte de ello. Con millones de jóvenes siguiéndola y aspirando a ser como ella en el futuro, su conciencia de esta responsabilidad y sus acciones son admirables. Como en todo, el trabajo también tiene un lado desafiante y agotador. Le pregunto si tiene algún inconveniente en su vida y cuánto le afectan los comentarios y las críticas.
Consigue mantenerse impasible ante el despiadado mundo virtual que llamamos cultura del linchamiento. Creo que este es el mayor problema de nuestros días y del estado de las redes sociales. Incluso me entristece que la cultura del linchamiento esté tan arraigada que sea necesario acostumbrarse. Creo que la gente debería recordar la línea entre la crítica y el insulto. El hecho de que alguien haga algo visible en pantalla no le da derecho a hacer comentarios insultantes y sin control, responde el equilibrio que logra con sus emociones y su vida. Como mencioné en mi introducción, observé que Hand es una persona muy elegante, tranquila e ingenua. Es emotiva y en qué medida sigue la lógica y el corazón al tomar decisiones. Normalmente soy tranquila. No quiero que me vean cuando pierdo la calma, dice riendo, y continúa, sin embargo, puedo decir que fue muy difícil llegar a ese punto. Suelo tomar decisiones racionales escuchando a mi corazón. Mi corazón a menudo me guía en la dirección correcta. Lleva más de un año con Hakan Sabank. La pareja, cuyos movimientos despiertan curiosidad, mantiene su amor sin intentar ocultarlo y logra mantener sus límites. Entonces, ¿qué hace que una relación amorosa sea más especial para Hand, que mantiene una relación equilibrada? El respeto. Respetar el espacio del otro y lo que les importa, creo, es el aspecto más importante de cualquier relación. Ahora, el tema cambia a la colaboración a largo plazo de Hand Erzel con la marca Naaktern. Esta exitosa colaboración continúa durante la temporada de verano. La campaña de verano, cuyo lema es Solo Hand, celebra a las mujeres de espíritu libre y autosuficientes, centrándose en el concepto de la confianza en sí mismas. Erzel comenta sobre esta colaboración: con Naaktern nos hemos convertido en una familia. Cada temporada es el resultado de un gran esfuerzo y un trabajo en equipo creativo. Me encanta trabajar con ellos. Si bien elegir entre las piezas de la colección puede ser difícil, afirma que el vestido de punto rosa con cuentas que lució en la sesión fotográfica y el top corto tipo corsé y el traje pantalón que aparecen en las fotos clave de la campaña se encuentran entre sus favoritos. Arte y rituales cotidianos. Una de las cosas que me intriga es su pasión por la pintura y el arte. Mencionó su sueño de abrir un estudio pronto. Le pregunto sobre este plan y los movimientos y artistas que la atraen. Mi sueño de abrir un estudio está en fase de preparación, y si todo se irá según lo previsto y estoy contenta, espero que se haga realidad pronto. En mi departamento, me centro especialmente en el arte y los artistas tradicionales turcos. Siempre me ha interesado el arte griego y romano antiguo, y valoro mucho las obras del barroco. Además de su pasión por la pintura, comenta que pasa su tiempo libre en la ciudad con su familia o amigas, y cuando está sola, pasea a sus perros por el bosque. El ejercicio es esencial para ella, independientemente de su estado de ánimo. Cuando me siento muy cansada o agotada, aunque me cueste moverme, me ayuda. Creo que quemar salvia también me da energía, afirma. Finalmente, le pregunto qué es lo que más le entusiasma del futuro próximo. Ahora mismo, lo que más me entusiasma es Déjalo al viento, dice, y concluimos nuestra conversación con Hand Erzel, a quien estoy encantada de haber conocido y creo que veremos mucho pronto. Si quieres saber de muchas más celebridades, deja tus comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Chao. Te queremos.